En todo el mundo y en todas las culturas, los seres humanos siempre han creído en la existencia de demonios, fantasmas y malos espíritus. Según los expertos, estas entidades pueden tomar diferentes formas y capacidades en función de la religión o la cultura, pero una cosa que permanece constante es su maldad y su deseo de infligir daño a sus víctimas. Uno de los métodos de defensa más conocidos contra las entidades sobrenaturales siniestras es quizás la antigua práctica conocida como exorcismo, donde se elimina por la fuerza el espíritu o demonio. En muchos casos, los exorcismos no acaban dando el resultado esperado, debido a que el proceso es largo y arduo, teniendo que pagar la víctima consecuencias físicas, mentales y espirituales como resultado del intento de desalojar al espíritu maligno, incluso a veces con la muerte. Pero si tenemos que hablar de exorcismos, uno de los más misteriosos y aterradores es el que se llevó a cabo en 1975 a una chica llamada Anneliese Michel, un exorcismo que en la actualidad es considerado como uno de los más terribles e inexplicables de toda la historia. Anneliese Michel nació el 21 de septiembre de 1952 en Leibling, Baviera, Alemania Occidental, en el seno de una familia de católicos muy devotos, que constaba de 3 hermanas y sus padres. Sin advertencia, su vida cambió un día de 1968, cuando empezó a temblar y se dio cuenta de que no tenía control sobre su propio cuerpo. No pudo llamar a sus padres, Joseph y Anna, ni a ninguna de sus 3 hermanas. Un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, Alemania, la diagnosticó con el gran mal de la epilepsia. Debido a los fuertes ataques epilépticos y a la depresión que sigue, Anneliese fue admitida a tratamiento en el hospital. Poco después de comenzar los ataques, Anneliese empezó a ver imágenes diabólicas durante sus rezos diarios. Era el otoño de 1970 y la joven estaba atormentada con la idea de que estaba poseída. Voces empezaron a perseguirla, diciéndole que iba a achicharrarse en el infierno. En el verano de 1973, sus padres visitaron a diferentes pastores solicitando un exorcismo. Sus requerimientos fueron rechazados, los ataques no disminuyeron y su conducta se volvió mucho más errática. En su casa en Klinneberg, insultaba, golpeaba y mordía a sus familiares. Se rehusaba a comer porque los demonios se lo prohibían. Anneliese dormía en el suelo de piedra, comía arañas, moscas y carbón y bebía su propia orina. Luego de hacer una exacta verificación de su posesión, en septiembre de 1975, el obispo de Würzburg, Joseph Stangl, le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt a practicar un gran exorcismo a Anneliese. La base para este ritual era el Rituale Romanum, el cual era un canon legal válido desde el siglo XVII. Se determinó que Anneliese debía ser salvada de varios demonios, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y algunas otras almas atormentadas. Desde septiembre de 1975 hasta julio de 1976 se le practicaron 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana. Los ataques de Anneliese eran tan fuertes que a veces debía ser sostenida por 3 hombres e incluso hubo que encadenarla. Se hicieron más de 40 grabaciones durante el proceso con el propósito de preservar los detalles. El último día del exorcismo fue el 30 de junio de 1976 y para este punto Anneliese sufría de neumonía, estaba completamente delgada y tenía fiebre muy alta. Lo último que le dijo Anneliese a sus exorcistas fue rueguen por el perdón, y a su madre le dijo: mamá, tengo miedo. Anna Michel grabó la muerte de su hija al día siguiente, el 1 de julio de 1976. De acuerdo a la evidencia forense, Anneliese murió de hambre. Al fallecer, tenía 23 años y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia, pero estos últimos no recibieron castigo porque ya habían sufrido lo suficiente, mientras que los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional tras 6 meses de condena. Los Michel dieron una entrevista el 2005 y revelaron que genuinamente piensan que su hija
estaba poseída por un demonio. Creen que al morir se liberó.